¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, gusto de saludarlos. Bienvenidos a Sentido Común. Este día, viernes 28 ya de enero, se ha pasado volando este primer mes del año. Los quise saludar, los quisimos con Pato saludar hoy día con este tema de We Are the World, porque se estrena mundialmente un día como hoy, un 28 de enero del año 85, hace 37 años, USA for Africa, ¿no es cierto? Un grupo gigantesco de estrellas extraordinarias, de extraordinario Así es. tamaño del mercado discográfico, sobre todo estadounidense, liderado por Lionel Richie, pero con Michael Jackson y un montón de otros que ustedes seguramente recuerdan por el video que se hizo viral. Este tema fue número uno en Estados Unidos un buen rato, en Inglaterra y en gran parte del mundo también. Ganó mucha plata que fue a dar a esa África pobre. Era USA for Africa, esto, un continente con una pobreza y precariedad en esos años, antes que en esos años, y hoy, Y hoy dramática, también. Eh, y eh, hoy también, eh, Pato. Así que recordar eso como un Juan, hito. Juan, es muy importante esta canción porque colocó en el tapete muchas veces situaciones que no se conocían, como era la hambruna en Etiopía. La Uf, hambruna en Etiopía llevaba varios años y fue esta canción la que hizo que tuviera una repercusión mundial. Y muchas veces uno se llega a preguntar, y para ti como periodista te lo pregunto, porque sí, muchas veces los medios de comunicación no cubren lo que está pasando en África y sigue sucediendo hoy día. O sea, hay zonas excluidas o irrelevantes. Sabemos, por ejemplo, que el 18% de la población africana está vacunada por el COVID. Esto incluyendo 18, a Sudáfrica. apenas. Apenas. Y Pero tampoco eso es un sabemos promedio, cómo Pato, porque hay países que es están un con el promedio. 7, el 8%. Sí. Exactamente. Pero Mm, pareciera que no existen, ¿te fijas? mm. No están dentro de las temáticas discutibles. Y por eso este concierto, que tuvo la repercusión que tuvo, que tú señalabas muy bien, Mm. hizo presente la hambruna en Etiopía, que llevaba varios años. Sí, claro. O sea, no Además, era en me este recuerdo la momento. polémica, Pato. Sí, dale, dale, dale. No, eso, Juan José. Sí, no, me recuerdo la polémica en su minuto porque esto efectivamente recaudó mucha plata, muchos fondos, que Así fueron a es. dar, Pato, a los gobiernos en África, y este es otro mal del continente africano, muchas veces militarizado y casi sin excepción, hipercorrompidos, digamos. Entonces, esa plata llegaba a las manos de los gobiernos, pero no llegaba al destinatario final, de tal suerte que, claro, hubo mucha crítica focalizada por esa razón, que se perdían los esfuerzos en manos de los gobernantes corruptos de las naciones africanas, que es como creo yo, y tú estarás de acuerdo, otro de los males que azota al África, con cifras que uno puede revisar hoy día. Fíjate que de la población africana, nada más que el 20%, Pato, tiene acceso al agua potable de tubería, de cañería. 20%. Impresionante. Déjame darte a ver, datos que van surgiendo. El 60% aproximadamente de la población africana, si no me recuerdo mal, vive en lo que llaman ellos chabolas o media agua. Eh, la mortalidad infantil en Chile, Pato, si no me equivoco, los niños muertos entre 0 y 1 año son 6. En los países africanos son 150, 160, 170, 20, 25, 30 veces más niños muertos por cada 1.000 habitantes. Entonces, de verdad, es una cuestión, uno dice, son cifras que te paran los pelos, que impresionan mucho, respecto a las cuales, claro, había un relumbrón de desarrollo, de crecimiento económico en algunos países del África, ¿no? Pero este tipo de situaciones todavía están lejos de superarse. ¿Ah? Y hay un problema de fondo, tú lo destacabas antes, y por eso el concepto de Estado fallido que existe para definir Sí, determinadas estructuras de Estado. El Estado, que muchas veces nosotros lo percibimos porque, bueno, hemos vivido ausencia de Estado de Derecho muchas veces en Chile en estos últimos años, pero el Estado es una estructura que permite que las decisiones y las políticas públicas se lleven a la práctica. Y eso es la falla que tienen algunos estados, por ejemplo, Etiopía y Somalia, que son estados fallidos, son casi los niños símbolos de este concepto, no tienen estado. Y por consiguiente son muchas organizaciones, a veces tribales, sí, claro. guerrilleras, que controlan. Entonces, las Naciones Unidas o los organismos internacionales, cuando entregaban la ayuda, tú lo señalaste muy bien, iban muchas veces a beneficio de esos sectores que
era la corrupción, lo manejaban para sus propios intereses y para su propio beneficio. Y Sí, claro. eso llevó, en el caso de Somalia particularmente, a, digamos, organizaciones que fueron autónomamente para ayudar a las personas que sufrían hambre. Y un ejemplo clásico de esto son los piratas somalíes que atacan justamente a las naves que cruzan por las costas Sí, de claro. Somalia. Y Sí, claro. los gobiernos, y ha sucedido que un chileno o chilenos han estado en barcos de estos atrapados, y el problema es que no hay un gobierno con cual conversar, Sí, sino que que son los negociar. piratas que exigen dinero a cambio para liberar a las personas secuestradas. Entonces, estamos hablando virtualmente de una ausencia del Estado. Entonces, yo siempre les digo a las personas que se definen un poco como anarquistas, que deberían tomar vacaciones en Somalia y Etiopía para ver cómo es realmente el paradigma de la ausencia del Estado. Sí, no, brutal. Fíjate que estaba, déjame buscarte el dato, aquí te quería mostrar la diferencia cuando estamos aquí en Chile mirando cómo desandamos el camino y cómo deconstruimos lo construido y cómo sacamos de raíz el modelo neoliberal, a propósito Sí, de tomar buenos o malos caminos como han tomado algunos países africanos, no por las mismas razones. ¿Ah? Te voy a buscar, mira, te voy a buscar el dato preciso para no equivocarme, yo lo tengo más o menos en la cabeza, que tiene que ver con cuánto ha crecido el PIB per cápita en estos países de Sudamérica en los últimos 40 años. ¿Ah? por Te lo voy a favor. buscar, espérame. Te lo voy a buscar porque de verdad es bien impresionante cuando uno mira la tabla. Aquí digo está, sí, claro. Entre 1980 y el año 2020, crecimiento del PIB per cápita, Pato. Venezuela ha decrecido comparado con el 80. Hoy, 2020, cifras del 2020, digamos, un 76%. Argentina en estos 40 años, su PIB per cápita ha crecido 7,5%. En estos 40 años, Brasil 24%. En Ecuador 24%. En Bolivia 31%. En Paraguay un 46% en 40 años. En Perú un 51%. En Uruguay ya nos vamos a otras cifras, ¿no es cierto? Un país con mucha estabilidad institucional y democrática. 92%. En Colombia 95%. Y pregúntame quién encabeza esta tabla. Chile. Chile la encabeza, por supuesto. En estos 40 años, el PIB per cápita en Chile, de 1980 a 2020, ha crecido un 161%. Prácticamente el doble de lo que ha crecido el PIB per cápita en el segundo país de Sudamérica. En Colombia, en Uruguay, están en torno al 90, en Argentina un 7,5. En Argentina, Pato, son 20 veces menos PIB per cápita de lo que tiene Chile hoy día, diferencia en 40 años. Pero ahí hay Entonces, una cuando hay dale, una no, dale, dale. constante, no, breve, hay una constante, la relación entre inestabilidad política, Sí, falta de institucionalidad económica por y supuesto. desarrollo. Es decir, el desarrollo no es producto de la voluntad, sino es producto de los incentivos o desincentivos para que una sociedad prospere. Y a lo mejor lo que tú señalabas muy bien, estamos llevando a cabo una desconstrucción. Por ejemplo, yo me planteo, y me imagino que tú también, frente a las decisiones que está tomando la constituyente y sobre cómo vamos a hacer como Estado, con un sistema unicameral, el tema de la justicia, etcétera. Estamos desconstruyendo. Y el problema no es menor, porque fíjate, yo leía un artículo de Nala Raín, constituyente de Bópoli, que mencionaba justamente que en las comisiones es donde se debería trabajar más finamente y con mayor Sí, densidad intelectual, porque cuando lleguemos a las votaciones en la sala y los 2/3, que probablemente van a ser votaciones mucho más que no van a ser de profundidad ni de el nivel de que se requiere para hacer modificaciones de fondo para alcanzar esa mayoría. En sí, cambio, claro. las comisiones están entregando decisiones, por ejemplo, la eliminación del Senado, concentrando muchísimo más el poder en Santiago, no descentralizándolo para nada.
abriendo un paso hacia una concentración de poder mucho mayor y hacia una posibilidad autoritaria. Parece ser que le da lo mismo. Sí. Entonces, ¿Sabes lo que pasa? Que a tu índice, sí, me parece sí. muy interesante, evaluemos y tomemos en cuenta la importancia de la estructura institucional en la generación de progreso. Y no A mí me parece, sí, tienes toda la razón. Por supuesto, crecimiento y progreso humano, progreso en la condición material, pero simultáneamente en mejores condiciones de vida en general, son cosas que no son exactamente lo mismo, ¿no? No Yo estoy de acuerdo contigo, pero a mí me parece, Pato, déjame interrumpirte cortito porque me parece muy impresionante. Lo admito porque forma parte del debate, ¿no es verdad? Y no tengo cómo yo inhibir a personas que nos pregunten a través del chat, bueno, ¿y quién se llevó toda esa plata? ¿Y dónde está ese crecimiento? ¿Y dónde están? ¿Y los ricos? ¿Y qué sé yo? Me parece muy ofensivo esa pregunta y ese comentario para las decenas y decenas y decenas de personas que dieron sudor, trabajo, esfuerzo, imaginación para sacar a este país adelante y sacar, por ejemplo, al 40% de pobres que teníamos hace 40 años, que hoy día roza el 10%. Ahí está en parte ese crecimiento, señora y señor, que usted pregunta dónde está y quién se lo robó. ¿Dónde está? Ustedes, no sé si se acuerdan, yo nací a mediados de los 60, pasadito para los 70 casi. En ese país que yo nací, los niños se morían como moscas de sarampión, se morían como moscas de un montón de otras cuestiones, en hospitales que se morían de diarrea, se morían de desnutrición, se morían de bronconeumonía. Entonces, no me vengan a decir a mí dónde está esa plata. ¿Ah? Parece ser que el problema son los ricos hoy día. Pero por favor, ¿cuándo han sido los ricos el problema de un país? Los ricos se cuidan solos, señora. Los pobres son el problema de un país. Perdona la salida de madre, Pato, pero no, me parece, es que es verdad. Es decir, primero, no hay países ricos sin ricos. Segundo, los problemas de los pobres tienen que ser básicamente incorporados al progreso y hay que incorporarlos con políticas públicas, pero que mezclen la iniciativa privada y la iniciativa estatal. Creo que hemos caído en una especie de dicotomía ya superada de la década de los 60, esto de que más Estado o más privado, menos. Lo que interesa es una salud equivalente de calidad para todos, una educación también que permita el desarrollo de todos y que ahí haya una comunidad de trabajo conjunto entre privados y el Estado. Y el punto que tú señalabas, el tema de quiénes se han robado qué, la corrupción, que ciertamente que han habido hechos de corrupción, por supuesto. No podemos decir lo que no. Y de colusión y malas prácticas. Mira, la colusión, Pato, cuando uno la cita como un problema, por supuesto que lo es, pero es un problema antimercado, que se sale, revierte y contraviene las normas de la libre competencia. Lo hace mal, son delincuentes, tendrían que estar en la cárcel, por supuesto, pero ese no es el mercado. Esas son prácticas anti-mercado. Exactamente, el mercado funciona y la economía social del mercado funciona a través de la competencia. Las sanciones que se aplican en Estados Unidos, las colusiones o cualquier desvío de esa posibilidad de competencia hace que el mercado funcione mucho mejor. No digo que no exista corrupción en Estados Unidos, que no exista corrupción en todas partes, existe. El problema es como que asumir de que no existe delincuencia. La delincuencia existe en todos los países del mundo, por muy baja que esa sea. El tema es qué hago yo con esa corrupción, cómo la resuelvo, cómo sanciono y cómo impido que se repitan hechos como se han producido en ese sentido. Pero no hay que asumir que la energía creativa de las personas en una sociedad generan necesariamente ricos y pobres, generan personas con distintos intereses también, y personas con distintas oportunidades. Y en ese paso estamos, porque Chile no es un país desarrollado, no es un país que ha alcanzado. No, pues estamos re lejos todavía. ¿Sí? Entonces estamos muy lejos. Estamos con un PIB per cápita. Nos estábamos acercando y eso hacía la diferencia. Siempre fue pillar a Portugal, que está entre los 25 y los 30 mil dólares per cápita. Nosotros estuvimos ahí rozando por la parte baja. Pero ahora con el incremento del precio del dólar, ese promedio tiene que haber bajado necesariamente. Yo creo que debemos estar en torno a los 20.000.
dólares per cápita, que es, claro, un país de ingreso medio. Estaba mirando además en otro tema, Pato, a propósito de la Convención Constituyente, una carta de la Asociación de Cientistas Políticos de Chile, en que se ponen a disposición para asesorar a la Convención porque ven que lo están haciendo mal, votando muy a la rápida, poco sistemáticamente, poco ordenadamente, algo que necesariamente tiene que, para resultar ser sistemático y ordenado, como es cambiar el sistema político completo, que es lo que se pretende de un país. Y ahí, claro, lo ponía en Twitter, entiendo, Juan Gabriel Valdés, pero también hay detrás de eso seguramente muchas otras personas, entre las cuales tú te incluyes. No sé si tuviste la redacción de esta carta, pero sí has estado en la asociación y la has medio encabezado alguna vez, ¿no? Sí, he estado en digamos, en la mesa directiva 2 oportunidades de la asociación. En este momento no participo de manera muy activa, reconozco, pero me parece excelente que haya por lo menos un pronunciamiento de la asociación sobre este tema y particularmente sobre el sistema político. Vuelvo a insistirte, Juan José, yo creo que estamos viendo decisiones muy a la rápida, decisiones totalmente inconsistentes. Se trata de superar un problema que tenemos endémico ya hace bastante tiempo, que es, yo diría que un sistema presidencialista con un multipartidismo muy fragmentado y muy poco colaborativo. Se ha pensado, o por lo menos se visualiza, sin una dirección muy clara, pero pareciera ser que la constituyente, esa es la opinión mayoritaria, en tratar de atenuar el presidencialismo, pero sin modificar el sistema electoral, lo cual llevaría a una fragmentación aún mayor. Si a eso le sumamos que quitamos el Senado y colocamos representaciones minoritarias o de sectores determinados, minorías sexuales, indígenas, etcétera, nos encontraríamos con un símil de la Convención Constituyente en el próximo Congreso. Por consiguiente, yo lo que veo con peligro y con cierta angustia es que la intencionalidad de los constituyentes, o por lo menos de un sector mayoritario puede ser de los constituyentes, es reproducir la Convención Constituyente en el próximo Congreso. Es decir, reemplazar la democracia representativa de partidos por una serie de movimientos sociales, minorías, etcétera, de todo tipo, porque lo consideran más democrático que la democracia de partido. Lamentablemente no hay ninguna parte del mundo, ninguna, que exista una democracia que no sea una democracia representativa y que funcione. Hay democracias participativas más profundas o no, pero las democracias son todas representativas, incluyendo Suiza, que es considerada siempre la panacea de la democracia participativa. Sí, pues. Así no, que, pero destruir además al principio... Inventar la rueda que hay en Chile, yo creo que, pero no veo y hago una alerta en ese sentido. Yo creo que es importante, como en esa misma entrevista con el Lara Rein, que señalaba que es necesaria la conducción de alguien, pero que él señalaba que Boric iba a tener que conducir la Convención Constituyente, pero me parece muy difícil porque son dos elementos autónomos, pero tiene que haber un sector dentro de la izquierda que llegó al gobierno que asuma que tiene que haber una línea de conducción sistemática. No sí, a propósito de lo que dices, Pato, tú del tema de los timings, está cada vez más claro, creo yo, en los colectivos, como se autodenominan ellos, que son grupos de interés dentro de la convención, afines ideológicamente, dominados, por supuesto, por la izquierda más radical en general, que están bastante claros en que van a tener que llegar a marzo probablemente con la intención o con algún nivel de acuerdo entre todos los colectivos para pedir una prórroga al funcionamiento de la convención. O sea, se ponen ejemplos que son bien dramáticos, Pato, a propósito de cómo es que se discuten las cosas. Para normas que pueden ser fundamentales, hay, no sé, 1 hora para discutir una norma en una comisión, y por ende cada integrante tiene 5 minutos. Y si hay preguntas, y si no hay tiempo adicional, porque se comieron la hora en las exposiciones, no hay tiempo para preguntas. Y se vota.
los convencionales no tienen el tiempo suficiente para leer las propuestas ni los proyectos en un tema tan delicado como es generar un nuevo cuadro jurídico que nos va a regir por 40 o 50 años. Entonces, ¿sabes lo que me pasa? A la improvisación ya intelectual seria que tienen por falta de conocimiento en general, que uno advierte las propuestas que se hacen, se agrega el riesgo de la premura y eso puede ser una cuestión bastante dramática como resultado, Pato. Hay quien ya lo empieza a calificar esto de mamarracho, que es imposible respaldarlo por cómo es que se está generando en términos de la reflexión que hay interiormente, no solo por el desconocimiento que demuestran muchos convencionales, sino que por la premura del tiempo se les van a pasar probablemente mil cuestiones, digo. ¿Ah? Entonces yo no sé si tú estás de acuerdo con aquello. Estoy muy de acuerdo con tu diagnóstico. Yo creo que es absolutamente imposible cumplir con los plazos sin hacer la petición de por lo menos 6 meses de ampliación, y yo creo que hasta más, honestamente, porque si seguimos viendo lo que estamos viendo hasta ahora, es decir, trabajo de comisiones que no tienen ninguna sistematicidad, sino que son casi propuestas valóricas de lo que a mí me gustaría. Claro. Porque yo sueño en un mundo ideal, claro. Entonces, ¿cómo lo logro? Claro. Pero no es eso una constitución, sino que un marco jurídico para determinar cómo se relacionan los distintos grupos de personas dentro de una sociedad, dentro de un Estado de Derecho, para alcanzar el bien común. Estaba leyendo una propuesta nueva que salió ahora, parece ser presentada por el constituyente Gutiérrez del Partido Comunista, que quiere que se consagre constitucionalmente el derecho de rebelión del pueblo frente al tirano, que es una cuestión, tú lo sabes mucho mejor que yo, Pato, mucho mejor que yo, una cuestión que viene de tan antiguo como Aristóteles o antes que el Platón, pasando por la escolástica de Santo Tomás en el medioevo, que quedó plasmado también en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el proceso norteamericano, en el francés, etcétera. Pero con la caída del régimen, del antiguo régimen, ya nada de eso tiene mucha vigencia, salvo en algunas no democracias que hay, y está bien como derecho ponerlo. Pero lo que me pasa con esto, que lo propone el Partido Comunista, perdona, yo tengo que necesariamente pensar en su origen y actuación desestabilizadora de la democracia en China y en el resto del mundo desde siempre y probablemente hasta siempre. Por ende, si te tienes derecho a rebelión, quedas impune respecto de todo lo que hagas en esta dirección, ¿no es verdad? ¿Y cómo solucionamos, y ahí te lo llevo a una reflexión, cómo solucionamos la acción terrorista? ¿Sí? ¿Podríamos entenderla entonces como un derecho a rebelión? Pero respecto de quién. Si está consagrado como un principio constitucional, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no entenderlo como un derecho a rebelión? La acción terrorista. Se están rebelando contra algo, porque... Contra algo, no contra el tirano, ni contra quien es de origen ilegítimo en este caso, sino que frente a un Estado ilegítimo, ¿no? Que sería Chile. Claro. O a un Estado islámico que atentara contra una embajada en Chile y qué sé yo, también se está rebelando contra algo. Entonces tendría derecho a rebelión y no podríamos, entonces estarían en su derecho a actuar y el Estado no tendría derecho a impedir ni hacer ninguna acción contraofensiva. Fíjate que a propósito de eso, tener un pie en el poder y otro afuera, me recordaba a propósito de hoy, 28 de enero, tenemos que ir a comerciales, Ya, pero vale. Hoy día es aniversario, Pato, 28 de enero, de lo que se conoció como la masacre de la Plaza Bulnes, el año 46, que fue una huelga de trabajadores del salitre que les habían subido el precio de los productos en las pulperías, que era el sistema de abastecimiento que tenían y qué sé yo, y fueron obviamente instrumentalizados por el Partido Comunista, que ya venía haciéndole la vida imposible a Juan Antonio Río, que estaba enfermo de cáncer, que renuncia, y que queda su ministro del Interior, Alfredo Duhalde, en el poder antes de que ganara la elección y asumiera Gabriel González Videla. Y se produce en el año 46 esta masacre, ponen 6 personas, entre ellas connotada, una por lo menos, connotada militante comunista, no sé si has escuchado alguna vez hablar de las brigadas Ramona Parra, ¿no? Por supuesto. Bueno, ella muere en esa masacre de un tiro en la cabeza, disparado por carabineros. Bueno, esa instrumentalización del Partido Comunista, desestabilización que ocurre después con la huelga del carbón, con la huelga de la chaucha que viene el 49, en fin, ya lo había puesto fuera de la legalidad González Videla, pero eso
lo pongo como ejemplo porque fue un 28 de enero, ¿no? Pero hay 100 ejemplos. ¿Ah? Entonces, claro, no me llama mucho la atención que un convencional comunista ponga el derecho a la rebelión como un derecho que debe estar garantizado constitucionalmente. Si te parece, Pato, vámonos al corte y regresamos en breve con más al sentido común. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya estamos de vuelta, don Pato, con más aquí en sentido común. Estaba buscando una agenda temática que había puesto ahí, fíjate, a propósito de varios otros temas que están en agenda. Bueno, hoy día conocimos algunos. Se hizo la reunión ahí finalmente en la mañana en la Casa del Cañaveral, en Camino a Farellones, entre el presidente electo, su ministro, fue el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y se conocieron unos pocos de los 39 subsecretarios que se van a conocer en su conjunto el martes, aparentemente. Entre ellos, Claudia Sangüesa, que va a ser, según se ha anunciado, la subsecretaria de Hacienda, que me parece un nombre interesante. Ella es doctorada en economía en la Universidad de Cambridge. Es una mujer que es generacionalmente un poquito anterior al Frente Amplismo mismo, a Boric y a Jackson, es un poco mayor que ellos. Estuvo muy involucrada en la primera postulación presidencial de Beatriz Sánchez. Es una mujer que tiene nexos justamente con el Frente Amplio mismo, que no tiene Marcel, y que va a ser probablemente también necesario usar esos puentes para un mejor entendimiento entre el ministro de Hacienda y la coalición con la cual va a trabajar en los proyectos de ley, en la administración general de la Hacienda Pública. Me parece interesante, además restaura o restaña heridas que quedaron en el nombramiento del gabinete. Revolución Democrática, que es el partido en el que ella milita, tuvo 2 ministros de 24. Uno de ellos Jackson, que era obvio porque es muy cercano al presidente electo Boric, pero con Jackson y uno más para usted contar. Entonces, se le daba además a Revolución Democrática un restañamiento a propósito de lo que fue el nombramiento de los ministros, que los dejó un poquito de lado, versus, mira, son 7 exconcertados o cercanos a la concertación que están ahí, 8 independientes. Entonces, claro, Apruebo Dignidad quedó en detrimento de posibilidades, y esto va a tener que necesariamente implicar un restañamiento, que es lo que tú decías el otro día, que se va a usar también
para volver a reequilibrar lo que quedó mal equilibrado, ¿no? Pero vamos a ver, porque han habido cuestionamientos tan fuertes del Partido Comunista particularmente, y de muchos partidos del Frente Amplio, no solamente, incluso el Frente Regionalista Verde Social, con Alejandra Sepúlveda, que ahí están haciendo un gallito con el tema del quinto retiro. O sea, yo creo que ahí hay una especie de intentar imponer límites a Boric, cuando él gana, y Boric es mucho más que aprobado dignidad, no me queda la menor duda, por lo menos en estos momentos, y colocarle límites. Y de hecho el Partido Comunista, Guiller señaló claramente que esperaba que se hicieran rectificaciones en la subsecretaría. Yo quiero evaluarlo realmente. ¿Lo de Claudia Sangüesa está confirmado, Juan José? Sí, va a ser ella. En algún minuto se dijo que iba a ser Solange Bernstein, pero eso quedó en el camino porque cercana a Marcel, trabaja en el Banco Central, creo, si no me equivoco, la jefa de la Dirección de Finanzas del Banco Central, fue además subsecretaria de Previsión Social durante largo rato, en fin, conoce mucho el tema pensiones, ¿no? Pero no ocurrió así, y Claudio Sangüesa sí que también conoce mucho el tema previsional, ¿no es cierto? Y el tema políticas públicas también, y que yo diría que es de un ala un poco más izquierda, más progre, por así llamarlo, sin descalificar a nadie, ¿no es cierto?, que Mario Marcel, pero no es de lo que uno podría entender o conocer o pensar que es una izquierda radical. Ahora, yo leí una entrevista a Mario Marcel que me pareció sumamente interesante, en Ex Ante, que señalaba cómo había tomado la decisión de entrar a ser ministro de Hacienda, y que eso no había sido resultado de una llamada telefónica, sino de conversaciones personales con Boric, el presidente electo, y que ellos lograron una gran comunidad de ideas, y que la tienen, y descubrieron esa comunidad de ideas. O sea, si eso es así, y yo incluso lo reflexiono a partir de las declaraciones de Daniel Jadwe, que señaló que Marcel era un defensor del credo neoliberal, y si Boric encontró con Marcel esta comunidad de ideas, bueno. Boric es neoliberal. O sea, el silogismo está perfecto. No sé si está enterado Daniel Jadwe de esta situación, porque, o sea, que no fue una llamada por teléfono, sino que fue producto de una comunión de ideas. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, y yo creo que tiene que haber sido así, porque Marcel estaba en un puesto de lujo, podría igual haber influido en la economía del país, y sin embargo, si toma la decisión de entrar al Ministerio de Hacienda, entró porque quiere tener un rol en un momento decisivo de las transformaciones que se van a llevar a cabo en el país. Sí, no, por supuesto. Y está el nombre también, bueno, de los otros subsecretarios que se sabe, un diputado socialista que va a ser subsecretario del Interior, está Crispi, que va a ser el subdere, subsecretario de Desarrollo Regional, probablemente se va a confirmar también al PPD Eduardo Vergara en Seguridad Pública. Es lo más probable, sí. Como jefa de los asesores de segundo piso, Lucía Damer, que creo que es colega tuya, asistista política, con un sesgo en dirección a los temas policiales, ¿no? De control de orden público. En materia de seguridad, una mujer muy inteligente, muy capaz. La conozco personalmente y creo que tiene méritos de sobra para hacer un buen papel. Curiosamente no me tocó mucho entrevistarla, porque ella está en el tema de discusión de los temas o de los problemas o de la agenda pública hace muchos años, y curiosamente no me tocó nunca mucho entrevistarla, pero me parece como tú, yo trabajé que tiene una asesoría con ella, trabajamos incluso en una asesoría que hicimos en el gobierno de Bachelet, si no me acuerdo, a la Policía de Investigaciones, y es una mujer muy inteligente, muy capaz. Quiero verla. Ahora, ella tiene un compromiso político ideológico importante. No, eso sí, pero es una mujer, yo creo que muy preparada para el cargo, y pienso que puede ser una excelente jefa de asesores. Entiendo que el presidente electo habló en la tarde, en medio de esta reunión allá en el Cañaveral, diciendo que la reforma tributaria y el regreso de los niños a clases en marzo va a ser parte de las prioridades del primer año de gobierno, que son, bueno, bastante acotaditas para las promesas que hizo. Las podemos revisar, y te das cuenta que el listado es infinito. Pero ahí se va a dar la típica discusión, Pato, entre los economistas de cuál es la mejor reforma tributaria, o qué reforma tributaria se va a hacer, cuánto daño le va a provocar o no a la inversión, qué señales se van a dar, cuánta confianza o no va a dar a los inversionistas, a los empresarios, para generar
inversión y por ende proyectos de desarrollo económico que generan empleo. Y si esa discusión se va a dar con el mundo privado o adversa, contraria a los intereses del mundo privado, en un diálogo o en una discusión, ¿no? Entonces, bueno, y ahí siempre la discusión es, mira, ¿sabes qué? Lo mejor que puedes hacer para que suba la recaudación de impuestos, bájalos violentamente. Y lo que va a pasar es que se te va a ir la recaudación muy rápidamente hacia arriba, porque el estímulo que eso genera al crecimiento económico es sin duda muy significativo. Otros te van a decir, mira, no, ¿sabes qué? La verdad no tenemos nada que hacer distinto de subir los impuestos, y te va a responder el primero al tiro, mira, pero que subir los impuestos, el desincentivo es inmediato. ¿Ah? Entonces tu recaudación no va a ser la que tú dices que va a ser, porque realmente las cosas no se mantienen iguales cuando tú le subes mucho los impuestos a las empresas. Lo que ocurre es que dejan de haber empresas o no hay más de las que, o no va a haber nuevas empresas que tributen y que te permitan recaudar más. Se van a arrancar, ¿no es verdad? Porque les empieza a ser más inconveniente, menos rentable. En fin, es una discusión que vamos a ver cómo se desarrolla. Juan José, no es una discusión teórica, es una discusión práctica, ¿sí? Es obvio, porque a ver, el tema principal, aparte de cómo impactan las empresas, es ser capaces de atraer inversiones en un país que, o sea, no digo en Chile, en todas partes, la temática principal es la atracción de inversiones, que la gente quiere invertir en el país. Fíjate que leía yo acá un tema que me pareció muy interesante, que contradice un poco toda esta propuesta ecologista, que se aplicarían impuestos a vehículos de electromovilidad. Se está hablando de una constitución ecologista, de avances reales para acabar con la contaminación, etcétera. Y tú estás pensando en aplicar impuestos a la electromovilidad. Me parece sinceramente como un contrasentido. Entonces, las cosas se hacen ¿por qué? ¿Por una propuesta que a mí me gustaría o por los resultados que efectivamente yo espero? La política es hacer cosas que se logren concretar, y que produzcan resultados que yo espero sean los que la mayoría o la gente y que la persona que está tomando las decisiones interpreta de esa manera. Nos mandan saludos desde un montón de partes, muchos cariños desde Reñaca, nos dice Pilar, dice, recuerde que tenemos que apoyar las iniciativas para la nueva constitución. Efectivamente hay plazo hasta el 1 de febrero, Pato, para cada chileno, entra con su clave única o con su clave de carnet de identidad y pueden firmar, signar, digamos, respaldar con 7 votos, 7 preferencias distintas que le parezcan relevantes. Así que para los que nos están escuchando y tengan esta inquietud, todavía hay plazo para hacerlo, quedan, bueno, re poquitos días, pues estamos a ¿cuánto? 28 días, Pato. Claro. O sea, el martes primero. Claro, Primero. Así que hasta el lunes hay plazo para hacerlo. Hay plazo. Sí. Hasta el lunes o martes, claro. Ya está, don Pato, de nuevo un abrazo, muchas gracias y hasta que nos reencontremos. Hasta que nos reencontremos y descansa. Felices vacaciones, Juan José, te la mereces. Muchas gracias, igual para ti un gran abrazo. A ustedes y a ti también y a todos los que nos escuchan un gran abrazo, nos reencontramos el lunes. Que lo pasen regio, ¿eh?